Continuamos con el proceso al 2018, en esta oportunidad, el debate político. Tenemos que comenzar por dando la bienvenida y el agradecimiento a nuestros panelistas que nos van a ayudar un poco a hacer este balance político del año que concluye. En primer lugar, a Marisol Vicent, es abogada, articulista, socia de una de las oficinas de abogados más prestigiosas del país, incluso con premios internacionales. Gracias, Rafael. Hedrick Rizek Álvarez Fernández, desde el año 2000. También es miembro del Comité Ejecutivo del CONEF, asesora legal de la Asociación de Industria República Dominicana, fue presidenta de Copardón y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Por otra parte, tenemos también a César Pérez, sociólogo, municipalista, articulista y profesor de Sociología Urbana, autor de libros, ensayos y artículos sobre movimientos sociales, urbanismo, desarrollo y poder local. Es director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del equipo de investigación social X del INTEC. Y también contamos con Melvin Mañón, pensador, articulista. Él dice que es agricultor de vocación. Ha escrito varios libros, entre ellos Operación Estrella, Guerra de Purificación y Enigma. Con ello vamos a tratar de dar este repaso, este balance al proceso del 2018 centrado en el debate político. Bueno, pues vamos de inmediato a marcharle al año que está terminando. En términos, digamos, políticos, institucionales, César Pérez, empezamos con César. ¿Cómo se puede catalogar este año que termina? Bueno, desafortunadamente, como la generalidad de los últimos años, o casi todo, no bien. No bien desde el punto de vista de lo que es el punto primero de este esquema que ustedes nos han dado, que es sobre la institucionalidad. Yo creo que es muy pertinente haberlo planteado como primer tema, el de la institucionalidad, porque la institucionalidad democrática es la madre de todo lo que son los buenos y malas prácticas en una determinada sociedad. Pienso que nosotros no vamos bien en términos de institucionalidad. Ayer leía yo el periódico El Nacional. El periódico El Nacional traía una nota verdaderamente alarmante en términos de lo que es la justicia como parte integrante de la institucionalidad democrática de cualquier país, donde se decía que había muchos casos no resueltos, casos gravísimos donde estaban implicados miembros del Ejército y de la Policía Nacional, casos de corrupción, de drogas y cosas. Y el periódico seguía con varios titulares sobre ese tema, por lo cual estamos diciendo que uno de los aspectos fundamentales de la institucionalidad, la justicia, está mal. O sea, quizás Marisol, como es abogada, podría decirnos mejor que todos que ese estado malo de la justicia. O sea, la justicia va mal porque el brazo, diríamos así, el brazo ejecutor de la justicia, que son los aparatos de la coerción, están verdaderamente en un estado delincuencial, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué justicia podemos nosotros esperar cuando esa parte de la justicia, el brazo ejecutor, o sea, el brazo de la coerción, anda bastante mal? Creo que otros poderes del Estado siguen muy mal. Por ejemplo, el Congreso sigue siendo infuncional. Y algo que generalmente no se entiende como institución del Estado, los ayuntamientos siguen mal también. O sea, poca recaudación, poca capacidad de servicio, de gestionar los servicios, de dar servicio a la comunidad. Por lo cual, si seguimos hablando de las instituciones del Estado, encontramos que lejos de ir a más, van a menos, van a peor. Por lo cual, me parece que el año termina con esos signos ominosos, sin que haya signo de que el próximo año
serían enfrentados y serían resueltos de manera satisfactoria. Marisol, ¿qué nos puede decir respecto a ese funcionamiento de la institucionalidad democrática? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante debate político al año que ya casi llega a su fin, 2018. Definitivamente que la institucionalidad es la asignatura pendiente más importante que nosotros tenemos como país, porque hemos tenido avances en términos económicos, aunque obviamente sabemos que la fragilidad de mucho de ese crecimiento económico, como ustedes mismos señalaban más temprano esta mañana, pues reputados economistas como Pavel Isa Contreras hablaban de un crecimiento con esteroides, pero en la parte institucional hemos tenido pocos avances e incluso hemos tenido retrocesos importantes en las últimas décadas, luego de la reforma que se hiciese al Poder Judicial, luego de la Constitución de 1994, con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y la selección de la primera Suprema Corte de Justicia, que ciertamente se produjeron avances notables en el sistema judicial en la República Dominicana. Hubo un retroceso importantísimo en el año 2011, con la concentración del poder político en la justicia dominicana. En este año 2018 la institucionalidad ha seguido siendo débil porque lamentablemente tenemos una cultura de incumplimiento con la Constitución y la ley. Vemos cómo cada año en la aprobación del presupuesto general de la Nación se le autoriza al presidente a dejar sin efecto, a violentar leyes especiales que asignan partidas presupuestarias al Poder Judicial, por ejemplo, a los ayuntamientos, que son los gobiernos municipales, que tienen, hay incluso un mandato constitucional de descentralización que ha sido también violentado, pero al mismo tiempo se ve cómo los poderes del Estado no realizan el contrapeso, no hay la separación de poderes que realmente ordena nuestra Constitución, porque el Congreso no está haciendo su rol de fiscalización, de control, de contrapeso. Sabemos que está controlado mayoritariamente y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en el país, que ha contribuido a seguir debilitando la institucionalidad. Nosotros tuvimos unas elecciones separadas, presidenciales y congresuales, y la volvimos a unir en la Constitución, en la reforma constitucional del año 2010, y eso ha aumentado el hecho de que el Congreso no ejerza un rol de contrapeso, porque está controlado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo. Pero igualmente el Poder Judicial no recibe las asignaciones correspondientes. Ha habido algunos avances en cuanto a mejoras de algunos planteles de tribunales, pero sin embargo siguen siendo mínimas. No ha habido el interés necesario como para generar la confianza ciudadana. Por el contrario, seguimos viendo cómo los índices de confianza ciudadana en el Poder Judicial son sumamente precarios. La última encuesta del Latinobarómetro consigna un 20%, lo cual es sumamente débil, pero para cerrar con una nota quizás algo esperanzadora, sobre todo cuando estamos en los albores de un nuevo año, el proceso que acaba de culminar de la selección de las 4 vacantes al Tribunal Constitucional dio una señal positiva, porque se eligieron de estos 4, 2 jueces de carrera judicial. Sin embargo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, para el caso del Tribunal Constitucional, no tenía la limitante que tiene constitucionalmente para la Suprema Corte de Justicia. Podía elegir 4 simplemente abogados que reunieran los requisitos mínimos que contempla la Constitución. Hay 2 jueces de carrera, eso es algo importante, es un espaldarazo a la carrera y también contribuye a la despolitización de las altas cortes. Y se eligieron también 2 juristas y hubo un nivel de participación social y un nivel de apoyo generalizado a lo que fue el resultado, y nosotros esperamos que esa sea el preludio de lo que vaya a suceder con el proceso que todavía más importante, que todavía nos espera, que iniciará en el año 2019, en enero, con la evaluación de 11 de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que va a significar un cambio radical en la Suprema Corte de Justicia y que nosotros esperamos que se haga
con la debida profundidad, participación, que se hagan las evaluaciones objetivas y no que se separen de sus cargos a magistrados por retaliaciones políticas como ocurrió en el año 2011, lamentablemente. Bueno, Melvin Mañón, el Estado Dominicano está fundado en la separación de 3 poderes y 4 con el municipal. ¿Cómo se ve este año, desde tu perspectiva, el poder presidencial, si tuvo la deficiencia de los otros poderes del Estado que ya se han mencionado, o si se fortalece el presidencialismo en la República Dominicana? Es la única forma vigente de actuación política. No que sea legítima, pero es la única que funciona. Ninguna otra funciona. Pero incluso esa está en crisis. Aquí hay una crisis seria de gobernabilidad, agravada por la ilusión que alberga una parte de la intelectualidad y del empresariado dominicano, que no se da cuenta que está viviendo como los personajes de Ernesto Sábato en Sobre Héroes y Tumbas, que es la historia de una familia de la nobleza argentina venida a menos, y todo lo que hace la novela es discurrir sobre cómo esta gente vive, se alimenta, se nutre de la falsa ilusión de las glorias y nombradías pasadas. Entonces, esta sociedad dominicana vive engañada todos los días, y la mayor parte de su intelectualidad, de sus pensadores, sus economistas, de sus políticos, hablan de la ficción como si se tratara de la realidad. O sea, en este país lo único que crece es el desorden, no es la economía, ni siquiera con esteroides, como dijo Pavel. Aquí lo único que crece es el desorden, el caos y la ingobernabilidad. Y a mí me gusta trabajar con ejemplos. Yo iba de Dajabón a Montecristi hace una semana. Montan un chequeo, vaya usted a saber para qué. Nadie se enteró. Hay una fila, tengo como 40 vehículos adelante, y cuando tengo ya 20 o 30 vehículos atrás, ¿qué ocurre? A todo esto hay un soldado del Ejército de la República Dominicana ocupando el carril paralelo a donde nosotros vamos para evitar precisamente que la gente termina haciendo exactamente eso. O sea, los que vienen atrás se impacientan, se desesperan, porque está prohibido esperar en este país. Está prohibido hacer fila y respetar el derecho de los demás. Y empieza la gente a meterse. Nosotros, pues yo voy con un amigo, increpamos al soldado, le decimos, pero... Dice, no es el sargento. Digo, pero usted está ahí para que eso no ocurra. O sea, porque nosotros no somos más idiotas ni más pendejos que los demás. Todo el mundo, oye, todos los vehículos, hasta las motocicletas le pasaban por encima. Nosotros seguimos en la fila. Cuando llegamos finalmente, como a los 20 o 25 minutos, al punto de chequeo, buscamos al sargento. ¿Sargento a dónde? Y la gente seguía pasando. Entonces, cuando tuve que en una carretera, en ese sitio, porque no estamos hablando camino al aeropuerto, o sea, en ese sitio, viola impunemente una fila que supuestamente es de registro. Tú dices, bueno, algo está mal. Saliendo de Montecristi, un poquito más acá de Villa Vázquez, ocurrió exactamente lo mismo, con exactamente el mismo resultado. O sea, la mitad o más violentaban la fila, se metían. Pero y dirán forzaban que a eso los que solamente venían. en el tránsito. No. Que se da, que No. la gente no hace fila, que van y se meten delante y le cierran el paso cuando da el semáforo en verde, entonces casi nadie pasa porque hay unos que se están cruzando. Pero deja el tráfico aparte y di, eso Sí. afecta a los que tienen vehículos. No. Mira, cuando un delincuente quiere evadir el apresamiento, ¿tú sabes lo que hace? Si es a pie, corre. Si es en motocicleta, huye. ¿Hacia dónde? Hacia donde hay un grupo de gente. Busca refugio entre esa gente, se declara perseguido, acusa a los policías de delincuentes, de que lo quieren matar, de que lo quieren apresar, etc. ¿Y tú sabes lo que hace la gente? Que lo protege, sin saber si el tipo es delincuente o no es delincuente. La gente lo protege. ¿Y tú sabes lo que hace la policía? Retrocede intimidada,
porque se sabe de antemano de legitimizada y no se atreve. Entonces dime, ¿de qué institucionalidad es que estamos hablando? Ni siquiera la autoridad de la presidencia de la República aquí funciona, porque se decide una cosa, pero se decide de palabra. Mira, a raíz de la explosión de la empresa esa, Poliplas. un ministro dice que acaba de ordenar la reparación de una serie de viviendas. Pero animal, ese es tu trabajo. ¿De qué noticias tú no estás? Pero además, ¿tú crees que van a construir nada? No construyen nada, pero el titular salió. Y todo es así, es una ilusión, es una ficción. Todo es mentira. Nada de lo que se dice, nada de lo que se ordena se cumple. Y vamos a peor. Y yo difiero esencialmente de Marisol. El año que viene va a ser mucho peor que este. Porque no hay posibilidad. Bueno, no te metas para el año que viene, que eso lo vamos a ver al final. Okay. Vámonos a quedar Perspectiva. todavía en este. Sí. No sé si alguien quiera refutar o ampliar o hacer algún apunte adicional a lo que se ha dicho de esta ronda antes de pasar a la siguiente. César. Mira, yo creo que eso que dice Melvin, los ejemplos que él pone, quizá permite una otra perspectiva de la institucionalidad. Porque cuando hablamos de institucionalidad simplemente nos referimos a los poderes del Estado, pero también la sociedad. O sea, no hay institucionalidad si la sociedad no interioriza, no asume comportamientos civiles, ¿no? o civilizados. Entonces yo creo que esos ejemplos de la escasa sentido cívico en la sociedad dominicana agrava y facilita un estado de institucionalidad desordenada, como él dice, que favorece incluso la gente que detenta el poder. Por lo cual, me parece que habría también que preguntarse por qué ese desorden, por qué no hay ese orden. ¿Por qué en ese caso que Melvin señala de Poliplas, por qué sale el titular? ¿Y por qué no hay signos claros de que habrá sanción y signos claros de que habrá un proceso de reordenamiento de ese entorno, donde conviven viviendas y empresas? Bueno, ustedes han dicho que, por ejemplo, este año los municipios tuvieron con precariedades. No se le da ni a la justicia ni a los municipios lo que dicen leyes especiales. Los municipios al 3% y le toca al 10%. Pero la presidencia tiene 12 o 14 programas sociales y gasta un dinero que le correspondería gastar a salud pública, a otras instituciones del y Estado. Y a los propios ayuntamientos, porque Y precisamente... a los ayuntamientos. ¿Qué dice el artículo 204 de la Constitución? El Que presidente reparte en visita sorpresa el dinero a los ayuntamientos. Tiene que haber Esa es una la realidad. transferencia, hay un mandato de descentralización en la Constitución del año 2010 y tiene que haber una transferencia de recursos y competencias a los gobiernos locales. Entonces, se alega que el presupuesto no da para cumplir con las partidas asignadas por leyes especiales a cada una de esas instituciones, pero es que se trata, no es de buscar nuevos recursos, es de que los recursos que está utilizando el gobierno central en programas como Dominicana Limpia, donde nosotros vemos cómo ha habido una publicidad profusa, donde usurpando las funciones de los ayuntamientos, y donde lo que se ha decidido, en vez de darle las partidas correspondientes, es que desde la presidencia se entreguen instrumentos, equipos para que determinados ayuntamientos realicen sus labores, cuando lo que tiene que haber es una transferencia de recursos. Cada vez que uno ve que un Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está haciendo labores de limpieza, labores de fumigación, uno se pregunta, ¿pero este es el rol del Ministerio de Obras Públicas o este es el rol de los gobiernos municipales? Entonces, naturalmente que nunca va a haber los recursos para los ayuntamientos si el gobierno central se queda con estos recursos y no transfiere las competencias. Y eso es uno de los factores que erosionan constantemente la institucionalidad. Ahora bien, mientras nosotros no tengamos una cultura de legalidad,
no, nosotros no vamos a fortalecer la institucionalidad, porque como se ha dicho aquí, esto no es solamente un asunto de los poderes del Estado, es un asunto también de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que creer en que la ley es para cumplirla y que es para todo, pero si cada quien en el tráfico es el mejor reflejo de lo que es la sociedad. Unos cumplen rigurosamente con las leyes, se quedan parados como hizo Melvin, haciendo su fila, cumpliendo con la autoridad, pero otros entienden que pueden violentar la ley porque lo hacen sin consecuencias, porque no importa, porque usted es un motorista y usted anda sin placa, anda sin casco, se lleva los semáforos rojos, anda en vía contraria y no sucede nada. O sea, hay una combinación nefasta entre incumplimiento de la ley, falta de sanción e impunidad. Melvin, ¿tú rematas que tiene algún remate para este tema? Yo estoy muy de acuerdo con Marisol. Solo añado, para rematar, como tú decías, mira, eso que pasa en el tráfico, pasa en la fila de migración en el aeropuerto, pasa en los hospitales. ¿Tú sabes dónde único no he visto que pase? En la oficina de la DGI. Porque nadie le puede disputar a este gobierno la eficiencia increíble y encomiable para cobrar impuestos, eficiencia que solamente en ese ámbito es palpable, porque por lo demás, no hay respeto, no hay ley, no hay gobierno, no hay orden, y como dice Marisol, es que no puede haberla, porque es cierto que nosotros heredamos una cultura de irrespeto a la ley, cierto, pero en tanto y cuanto no hay consecuencia a tus inconductas, pues lógicamente eso tiene que seguir y agravarse. Bueno, vamos a ver un reporte que ha preparado Crisaleidy Madé sobre la crisis del continuismo en el país y, bueno, los intentos o la persistencia del intento continuista y la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. Y después le abrimos paso a una segunda ronda. La unidad del Partido de la Liberación Dominicana estuvo en la cuerda floja durante el transcurso de 2018 por diferencias sobre una eventual repostulación del presidente Medina y la intensa lucha del expresidente Leonel Fernández por volver a ser candidato presidencial. Y es que el tema de la reelección ha dominado los escenarios políticos y ha acaparado la atención de los diferentes sectores del país y organizaciones de la sociedad civil como Finjus, Participación Ciudadana, ANGE, entre otras, que advierten sobre las consecuencias que tendría para la democracia dominicana otra modificación a la Constitución por ánimos reeleccionistas. El debate sobre su posibilidad se intensificó luego de que el abogado Fredermido Ferreras Díaz interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en contra del 20º artículo transitorio de la Constitución Dominicana que prohíbe otra repostulación del presidente Danilo Medina, buscando poder habilitar al mandatario para un tercer periodo gubernamental. El recurso argumentaba que se violentaron los derechos de Medina por ser el único dominicano con impedimento constitucional para aspirar en 2020, planteamiento que fue rechazado por el sector del PLD, que favorece a Leonel Fernández. La acción sometida el 15 de febrero de este año quedó truncada en septiembre, cuando el Tribunal de la Alta Corte rechazó el recurso bajo el alegato de que la propia Carta Magna no puede ser declarada como inconstitucional. Desde entonces, sectores que apoyan al presidente han incrementado la discusión y el rumor de que en el Congreso Nacional se baraja una nueva reforma. El rechazo de la sociedad civil y de los sectores políticos de la oposición y dentro del propio partido de gobierno acorralaron al gobernante hasta el grado de anunciar que será en marzo de 2019 cuando fijará posición sobre una posible repostulación para la próxima contienda electoral. A lo interno del PLD nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país. El anuncio se convirtió en otra piedra en el zapato para el Partido de la Liberación Dominicana, intensificando las diferencias y crisis a lo interno del PLD. Esto quedó evidenciado en la lucha por la aprobación de la ley de partidos, que fue promulgada con primarias abiertas, obligando a convocar a su comité político y luego al comité central para ponerse de acuerdo, ya que el método con padrón abierto fue calificado como el primer paso para abrir camino al continuismo. Mientras los seguidores de Danilo Medina defienden la reelección en cualquier escenario,
Los de la corriente del expresidente Leonel Fernández la rechazan, alegando su inconstitucionalidad y sosteniendo que la carta sustantiva no debe ser un traje a la medida de los gobernantes. Crisa Lady Madé, Informativos Teleantillas. Teniendo como telón de fondo el reporte sobre el continuismo y la crisis en el PLD, vamos en esta segunda ronda a tocar el tema de los partidos políticos y lógicamente quisiera la opinión, empezando con Marisol en esta oportunidad, sobre la situación del PLD como partido hegemónico, la oposición política, el tema de la reelección y la incidencia de lo que sucede en los partidos políticos en la democracia que tenemos. Bueno, lamentablemente el fantasma de la reelección no ha desaparecido de nuestra historia y es muy triste cuando uno saca el balance y se da cuenta que en todos los años de vida republicana que nosotros hemos tenido, los gobiernos han estado controlados por un puñado de líderes. Desde los gobiernos de Báez, de Lilis, de Santana, Trujillo, Balaguer. Entonces ahora en este nuevo periodo seguimos con el mismo continuismo. Y la Constitución, en sus 38 enmiendas que ha tenido, ha sido siempre en torno a la posibilidad de reelegirse, no reelegirse, una elección con tal modalidad, un cambio para la reforma constitucional de tal forma, o sea que todo ha estado concentrado siempre lo mismo en ese continuismo. Y este año ha estado igualmente impregnado de eso. Sabemos que a pesar de que en el año 2015 se hizo una reforma constitucional con la que una parte de la sociedad estuvimos en desacuerdo, habiéndose modificado sustancialmente la Constitución en el año 2010, y digamos que la justificación que se dio fue un párrafo transitorio para decir, no, esto es solamente la persona que se está beneficiando de esta modificación no va a poder nunca jamás volver a la presidencia, y ya lo estamos cuestionando porque al final no hay ninguna voluntad de cumplimiento, no hay un respeto a la Constitución, no hay una convicción de que tenemos simplemente que respetar con la Constitución, y si son dos periodos, si es un periodo, es uno, y eso ha castrado los relevos. Y aquí, lamentablemente, no es una cuestión solamente a veces de los partidos políticos, sino de la misma sociedad. La sociedad ha fomentado el presidencialismo porque los presidentes son tan poderosos que todo el mundo o mucha gente decide hacerle el coro a eso mismo y creer en esa ilusión de que si no es, en un momento se dijo que era Horacio o que entrara el mar, la gente sigue todavía utilizando argumentos tan futiles como que para poder asegurar el ritmo de la nación se necesita que sea una determinada persona, cuando todos sabemos que eso no es así. Lamentablemente esto está erosionando nuestra institucionalidad y también la de los propios partidos políticos, porque el principal partido, el partido oficial, pues está por esa situación está teniendo un conato de división hacia lo interno que ellos han sabido manejar muy bien, porque su objetivo fundamental es preservar el poder y eso los mantiene unidos en la división, porque existe una división, pero ellos han sabido mantener esa unidad. Y eso es un hecho lamentable, y es más lamentable aún que haya personas que sigan, al igual que lo han hecho en otras etapas funestas de nuestra historia, alentando a que ese sea el camino que nosotros tengamos que transitar. Bueno, Melvin, ¿cómo marca el asunto de si hay reelección o no, de la situación del PLD al Estado dominicano este año y el ambiente político? Yo creo... ¿Y el rol de la oposición? Yo creo que no ha habido ninguna alteración significativa en la vocación reeleccionista del gobierno actual. Todo lo contrario. Habiendo dado pruebas fehacientes, sobradas y reiteradas de desfachatez,
Yo creo que el señor Danilo Medina está en la mejor disposición de comprar a todo el que esté dispuesto a vender. Si al que no esté dispuesto, se le sube el precio. Pero desde el punto de vista del gobierno actual, la reelección va. Ellos están obligados a pelear por la reelección, porque pasar del destierro al solio, descender de ante las barras del Senado, como increpaba Meriño a Báez en el siglo XIX, es una perspectiva aterradora para gente que se ha enriquecido tanto, que ha gozado tanto de las mieles del poder. Ahora, ¿qué alienta sin duda alguna la vocación reeleccionista del gobierno? No es solamente, como consigné un artículo, que por cierto se puso de moda en estos días, a pesar de que tiene una antigüedad de varios meses, donde yo decía que la búsqueda por parte de Danilo Medina de la reelección no era tanto por ambición, sino por miedo. Y sabemos miedo a qué. Pero cuando tú ostentas un poder, no importa el grado de ilegitimidad con que lo hagas, y te das cuenta que quienes te adversan o aspiran a relevarte, a tu juicio, no tienen la estatura ni siquiera para aspirar a eso. Entonces tu vocación se ve reforzada. Lógicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? La debilidad de la mal llamada oposición política dominicana tiene que alimentar las apetencias de poder y el espíritu del partido de gobierno y del propio señor Medina. ¿Por qué razón? Porque es que él se tiene que sentar de vez en cuando en su casa o en su oficina y decir, pero, y estos son los que quieren sustituirme. Pero esa gente, ahí no hay talento, él cree que lo tiene. Ahí no hay voluntad, él cree que la tiene. Ahí no hay astucia, él sabe que la tiene. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y para qué que me quieren sustituir? Entonces, en otras palabras, el tamaño de la estatura de la oposición política y de la dirigencia política opositora en cualquier país afecta directa e irrevocablemente el continuismo. No lo determina, pero lo afecta, porque lo refuerza. Entonces, ¿qué saben esta gente? Que igual que en ocasiones anteriores, tú en este país te puedes alzar con el santo y la limosna y al final del día no pasa nada. O te alimenta y te sostiene la creencia y la esperanza de que no va a pasar nada, porque son tan pocas las ocasiones en que ha pasado algo, porque sí han habido. En la historia del país. Claro, claro que sí. Que tú sientes el deseo de suponer, o no sientes el deseo, tienes la obligación de suponer que en esta ocasión tampoco va a pasar nada. Pero a mí, que a veces hasta me complace ser pájaro de mal agüero, digo, sí va a pasar, y va a pasar grande, y va a pasar mucho. Y yo no lo digo con miedo a que pase, yo lo digo deseando intensamente que pase. Porque esta sociedad no tiene ninguna posibilidad de regeneración sin sangre. No hay posibilidad. Hemos llegado demasiado lejos. Demasiado lejos. Pero eso es muy dramática, esa visión. Por eso es que la gente la rehuye. Toda la sociedad dominicana está desafiada, no solo los partidos, porque muchas veces decimos los partidos, pero y los sindicatos, y los gremios profesionales, y los empresariales están dando seguimiento al discurso político institucional del país, están cumpliendo su misión. César Pérez. Mira, yo difiero de Melvin en ese aspecto de que será a mal donde la crisis desembocará. O sea, así como puede suceder eso que tú dices, ese hecatombe puede ser para bien. O sea, no quiere decir que sea una hecatombe para el desorden y la disolución de la sociedad dominicana, puede ser para bien. Pero viviendo al tema del continuismo, yo creo que el continuismo tiene dos vertientes. Uno, el continuismo es reflejo de no institucionalidad. El continuismo es reflejo de que no hay reglas y por lo tanto tú continúas en el poder. No el presidente, sino todos los que tienen poderes, desde arriba hasta abajo.
Y también el continuismo tiene otra vertiente, quizá la más perversa, que es la corrupción. O sea, si tú te vas a mantener en el poder por mucho tiempo, sin regla, es también a través de la corrupción, la compra. Y el caso más escandaloso de corrupción en términos de continuismo fue la reelección de Danilo, que fue comprando todos los diputados que le adversaban y lo que no le adversaban también, porque todos tenían un precio y, como decía Melvin, el que exige mucho se le da lo que exige. O sea que todo eso es tema de quiebra de una institucionalidad que se manifiesta en este caso como continuismo. En el PLD, por ejemplo, el continuismo es de los dos presidentes, de dos candidatos a la presidencia, de las dos figuras principales. Pero también para esas dos figuras principales mantenerse siempre, tienen que sostenerse que los que están debajo se mantengan siempre. Por eso el comité ejecutivo, el comité central no se cambia. Los comités intermedios no se cambian, sino que se le va agregando y no se cambia nada. Entonces, eso es una muestra de no institucionalidad, de no regla, de inexistencia de un mecanismo de circulación de la dirección, que es el principio de la democracia. Entonces, ¿qué se pervierte y qué está pervertido en última instancia? Lo que se llama, que llamamos democracia. Por lo cual, es difícil que el PLD resuelva su crisis de una manera ordenada porque no tiene regla. Y puede venir la hecatombe en un enfrentamiento entre Leonel y Danilo con consecuencias nefastas para ese partido. Me gustaría opiniones sobre estas cosas. Primero, si lo importante es continuar, puede ser con la reelección o apoyando a alguien que pueda ganar del PLD, pero la cuestión es quedarnos. Segundo, ¿por qué todo el presidente piensa que la única manera que él tiene de colaborar con el país es volviendo a ser presidente? No de otra manera. Y el efecto que tiene en la organización y funcionamiento del Estado, el predominio excesivo de un partido hegemónico que tiene control de los órganos fundamentales del Estado. Yo creo que el efecto precisamente es la debilidad institucional, es lo que hemos estado precisamente tratando en la mañana de hoy. El control por un partido de los poderes del Estado es la desnaturalización de la democracia, porque la democracia se fundamenta en la separación de los poderes y en el contrapeso entre esos poderes. Entonces, cuando un partido controla los tres poderes del Estado, la democracia existe en el papel, no hay una democracia en los hechos, y eso es sumamente lamentable. Esa es una consecuencia nefasta que nosotros hemos tenido y es algo que nosotros tenemos que aprender como ciudadanos a apreciar y a ponderar más el necesario balance entre los poderes. Ya mencionaba el hecho de la separación de las elecciones, la importancia que tenía, sin embargo las volvimos a juntar y una gran parte de la sociedad entendió que sí, que eso era bueno porque nosotros no pasábamos todo el tiempo en pero hay gente política que está planteando otra vez separarla de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Volver a una reforma. ¿Qué pasa? Para que al final unimos las elecciones y ¿qué pasó? Que seguimos como quieren campaña todo el tiempo. Entonces, le buscamos un remedio equivocado a la situación de las campañas, que no era más que el tener que cumplir con la ley. Entonces, ese efecto tan negativo que tiene la concentración del poder, la no separación de los poderes, que tiene distintas manifestaciones, porque no es nada más en los tres poderes del Estado. En la medida en que no se produce la descentralización que ordena la Constitución de la República y se envían los recursos y las competencias que pertenecen a los gobiernos locales, también hay una concentración que es negativa, porque ¿dónde es que se da el mayor nivel de democracia? Es precisamente en lo que son las municipalidades, o sea, donde tú tienes una ciudad, donde hay un gobierno local, donde tú puedes participar, donde tú sabes directamente cuáles son tus necesidades, en qué se están gastando, cuáles son las inversiones que tú necesitas. Ahí puede darse un mayor nivel de democracia. Entonces, sin embargo, eso es lo que se ha renegado.
Pero al mismo tiempo tú te preguntas cuál es el efecto de eso con respecto a lo que es la oposición y lo que sucede en el país. O sea, yo creo que nosotros hemos tenido lamentablemente una tendencia a castrar los liderazgos. A castrar los liderazgos a todos los niveles, no solamente a nivel político, sino, como decía Juan Bolívar, en muchas otras representaciones, aquí se han castrado los liderazgos porque no se han producido los relevos necesarios. Y la historia, por ejemplo, el liderazgo sindical tiene no 50 años. Sin embargo, ese no ha sido el caso para el liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial se ha renovado continuamente. Ese se ha renovado Se ha más. renovado continuamente, mientras los líderes sindicales siguen siendo prácticamente los mismos. Entonces, eso es nocivo. Y lo que ha demostrado normalmente la práctica es que el relevo es lo más sano para la democracia. Pero esto no es un asunto solamente de la República Dominicana. Ha sido una tendencia, lamentablemente, en América Latina, y vemos lo que está pasando en Bolivia. Dos acotaciones. Mira, lo que pasa aquí también hay que verlo en contexto, o sea, no solamente en la naturaleza de nuestra habilidad institucional y incluso el componente antropológico. Mira, la sociedad dominicana es una de las sociedades más endeudadas, más perversamente endeudadas del mundo. Entonces, una sociedad endeudada genera conductas. El nivel de endeudamiento individual de la familia dominicana de hoy tiene un efecto directo y profundo y también perverso en el manejo de la vida institucional y política del país. Porque lo hace más conservador. No solo porque lo hace más conservadora, es que crea dos procesos. Uno, la hace temerosa de producir enfrentamientos, porque el miedo a la inestabilidad te pone en peligro el carro, la casa, la finca, el negocio, la tienda, etc. Porque debes. Lo que debes, porque no importa lo que pase, el banco viene a cobrarte. Esa es una. Pero hay otra, es que genera el efecto imitación. Entonces, en esta época, nadie se quiere quedar atrás. Nadie quiere ser un perdedor. Y eso es tan intensa y tan generalizada, ese elemento de conducta, que, por ejemplo, tú puedes ser ministro, tú puedes ser un dirigente político importante, tú puedes ser un funcionario, tú puedes ser una figura intelectual, oye bien, una figura intelectual, académico, periodista, escritor, etcétera. Y si tú no prosperas, si tú no cambias el carro, mejora la casa, lleva a la familia a donde Mickey Mouse y va, si tú no haces eso, tú no eres nadie. Y tu propia familia, por supuesto, con numerosísimas excepciones, tu propia familia te increpa. Y tu mujer te dice, pues tú eres el único mierda que hay en este país, que no tiene dinero para llevar a tus hijos a Disney o a qué sé yo dónde. Entonces, oye bien, el factor imitación es poderosísimo. Bueno. Entonces, a eso súmale, escúchame un segundito, súmale la era tecnológica. O sea, hay un libro que yo lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, de Jamie Bartlett. No lo conozco en español, desgraciadamente, se llama People versus Tech, donde te muestra cómo el desarrollo tecnológico permite tú manipular el mercado, el electorado en general, y grupo por grupo, sector por sector, cruzar información para llevar a una sociedad, políticamente hablando, exactamente donde tú quieres, al margen del beneficio o perjuicio que le pueda ocasionar a esa sociedad. Remata, César Pérez. Mira, el tema es el siguiente. Yo pienso que difiero de Marisol en lo siguiente, o acotaría algo a lo que dice Marisol. Un partido que controle todos los organismos del Estado, no porque lo controle, tiene que ser antidemocrático. O sea, puede controlarlo todo. Ahora, si no hay regla, si no hay un sistema de consecuencia, un régimen de consecuencia, entonces qué malo. O sea que no es en sí mismo, porque la democracia puede darte eso. La democracia es alternancia de poder. La democracia son competencia entre partidos. Un partido puede ganar todo. Ahora, eso no lo lleva a violentar todo y a no crear
reglas donde haya un régimen de consecuencias. Por lo cual, me parece que es posible que eso... Si no crear un sistema de ahora, impunidad. Exacto. Ahora, lo que sucede también es que no es solamente de ese partido, es una cultura de todos los partidos. No es el que tenemos ahora, porque nosotros tuvimos el PRD y Hipólito se quiso reelegir de manera arbitraria. O sea, es que no hay un acuerdo, un gran acuerdo entre la clase política, en gran medida ayudado por la clase empresarial, para que se institucionalice y se establezcan reglas de comportamiento político y, por consecuencia social, en la sociedad dominicana. Vamos a terminar esta ronda con un reporte sobre la marcha verde de Roberto Brito, que nos dice lo que pasa cuando Pero me no gustaría hay hacer sin una consecuencias. acotación sobre lo que decía César, es que el problema no es que un partido tenga la mayoría en el Congreso, el problema es que por definición en la democracia el Poder Ejecutivo no puede controlar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, porque deben de ser poderes separados, independientes, autónomos, y en eso bueno, se basa que el funcionen las contrapeso y el reglas. equilibrio. Bueno, Una cosa es tener la mayoría y otra cosa es controlar. Y yo me refería precisamente claro, es que si hay al reglas, al control. Es que si no hay reglas, naturaliza la separación de es los que si hay poderes. reglas, el Estado, el Ejecutivo no invade los otros poderes. Dejemos Si hay para la reglas. próxima ronda. Vamos a ver ahora el reportaje sobre la marcha verde. Con la demanda de cese a la corrupción y sanciones para los corruptos, este año el colectivo Marcha Verde realizó decenas de actividades nacionales. Los verdes montaron un campamento en las inmediaciones del Congreso Nacional y las cámaras legislativas. Entre conversatorios y charlas y encuentros, pernotaron 2 semanas en el Centro de los Héroes y cerraron con un concierto. El 12 de agosto, 150.000 ciudadanos vistieron de verde la capital con una marcha desde la avenida Tiradentes hasta la explanada frontal del Congreso Nacional. En su manifiesto volvieron a pedir la interpelación del presidente Danilo Medina por sus vínculos en los contratos de la termoeléctrica Punta Catalina y castigo a los responsables de recibir $92 millones en sobornos de la constructora Odebrecht para ejecución de obras de infraestructuras. Su más reciente acción fue la firma del compromiso verde contra la impunidad y la corrupción. Ahí, las organizaciones reiteran el compromiso de luchar contra la corrupción del Estado, la impunidad, un nuevo sistema político transparente y en beneficio del pueblo. El documento exigir también una Cámara de Cuentas con representantes no partidistas, recuperar lo robado quitándoselos a los corruptos y cancelar todo tipo de contratos con empresas mafiosas, poner todo un sistema judicial independiente y elegir nuevas altas cortes. Para los analistas, el movimiento Marcha Verde es una piedra en el zapato del gobierno que no deja espacio para el olvido ni que se echen al saco roto los casos de corrupción. También plantean a la larga podría vincularse con la actividad política partidista. Las reformas políticas. Primera mitad del año transcurrió igual que una gran parte del año pasado en el debate sobre la ley de partidos, que además dio dura vuelta en el Congreso por 20 años, 2 décadas. Que si primaria abierta o cerrada, y hasta que el presidente trató, incluso el Senado llegó a aprobar un proyecto de ley que obligaba a todos los partidos, a hacer primarias abiertas, simultáneas con el padrón universal el mismo día, computada por la Junta Central Electoral, y además con una serie de preceptos que fueron muy discutidos en la sociedad. El Senado fue echado para atrás en la Cámara de Diputados, donde no pasó, pero finalmente hicieron una transacción y se aprobó una ley de partido. La ley del régimen electoral se quedó atrás. No sé por qué no se vincularon ambas cosas y hacer una reforma política integral del Estado y de la sociedad dominicana. Pues ese es el tema de la tercera ronda. ¿Qué pasa con la ley de partido? Ahora vamos a darle el inicio a Melvin Mañón. Mejor hubiera sido que me hubieran aprobado. Que en vez de 20, que se hubiera pasado 30 años. Porque, mira, y no es un chiste, uno se ríe, pero no es un chiste. La ley de partidos y el reglamento que se han despachado es inaplicable e inmanejable. Aquí no hay manera ni técnica
ni legal ni administrativa. Y yo creo que el poder lo sabe perfectamente bien. Entonces mira lo que va a ocurrir con esa ley. El poder político, que ya huele, o sea, tiene un tufo intenso a ilegitimidad en este país, va a ver esa condición visiblemente agravada cuando empiecen la campaña, las convenciones, las nominaciones y finalmente los resultados electorales. Porque esa ley, vista tal cual está, se presta para lo que tú quieras, desde el porcentaje de participación de la mujer hasta el porcentaje para tú perder o mantener la personalidad jurídica de partidos, hasta la anulación y, ¿cómo se llama? Y rechazo de una serie de, de diputaciones y municipios y senadurías, cuya suerte final va a depender de si el partido tal está aliado con X, pero esa alianza se considera ilegítima ante la ley. Es decir, mira, esa ley le confiere al Tribunal Superior Electoral unos poderes de interpretación que, considerando la credibilidad de ese tribunal y los antecedentes dominicanos y el interés del poder en la reelección, te dice, eso da para todo. O sea, con esa ley tú puedes hacer lo que quieras, literalmente. Puedes hacer lo que quieras. ¿Y sabe qué? Lo van a hacer. Y tú esperas un mayúsculo desorden. Claro, y en un mayúsculo desorden, ¿de quién es la ventaja? Del que tiene el poder y del que tiene el control de los medios de comunicación. La ventaja es de ese, no es tuya. Perdón, o sea, Sí. tuya en cuanto a oposición. No importa el tamaño que tú tengas. Entonces, oye, yo he tratado de entender la ley y de entender los reglamentos. Y no hay manera. No hay manera. Cuando tú crees que te estás acercando a entender algo, te das cuenta que el artículo 70 o 50 y qué sé yo cuánto del reglamento sirve para producir una interpretación contraria. Y me pregunta, ¿y eso fue un desliz o fue intencional? Entonces, aunque a mí ni ese ni ningún otra de las altas cortes me inspira el más mínimo respeto. Por el más mínimo respeto no me lo inspiran, porque nosotros los dominicanos, y no los dominicanos, por eso tú lo ves también en Estados Unidos ahora y en otros países, ya no son los tiempos donde un ministro renunciaba por respeto. Aquí creo que el último ministro que renunció fue Hugo Tolentino, mi antiguo profesor, cuando Hipólito Mejía decidió mandar tropas a Irak. Unos policías. Él renunció y eso fue, la razón de su renuncia. Pero ya eso no se da. Mira al propio Trump, o sea, le aguantan cualquier cosa. Bueno, por un maldito cargo. César Pérez. Ley de partidos. Tenemos una ley de partidos y la ley muy de cuestionada y una ley de régimen electoral que se quedó para después. Bueno, de esa ley de partido, a mí me parece rescatar una cosa, y es el debate que hubo sobre las elecciones abiertas, sobre las elecciones internas con padrón abierto y con padrón cerrado. A mí me parece que en ese debate el PRM tenía una posición sobre que fuesen cerradas y el PLD abierta. Una parte del PLD, porque la parte correspondiente a Leonel Fernández coincidía en que fuese cerrada. Y naturalmente el debate sobre eso yo pienso que no se deberíamos rescatarlo. El debate era
la naturaleza o sea, las posibilidades que había en desvirtuar los resultados por uno u otro método. El método de las abiertas se decía que permitía el poder del Estado, en este caso Danilo Medina, variar los resultados comprando votos, comprando ese voto cautivo que ellos tienen a través de todos los bonos gas, bonos luz, todas esas cosas. Y el PRM logró amarrar internamente por temor a la de Danilo, logró amarrar lo que fue las elecciones cerradas. Entonces, yo creo que el PRM, en gran medida, lo que logró fue aprobar una ley con algunas modificaciones que no son nada subestimables y con algunos hierros bastante graves, como eso de que no se puede participar, hacer alianzas sin que tú tengas varios años de fundado, el partido tenga varios años de fundado, y además eso de que para ser candidato había que ser de un partido. Yo creo que es una aberración, de que para ser candidato tú tienes que ser de un partido tal. No. Entonces yo creo que las elecciones son libres y tú puedes elegir el candidato que tu partido entienda que puede ser buen representante. Pero me parece que en fin de cuentas el PRM hizo lo que entendía que debía hacer y yo creo que lo logró. O sea, logró salirse de esa situación porque ellos lo tenían resuelto. O sea, el PRM tenía resuelto su tema de elecciones cerradas y los otros no. Entonces, en gran medida el PRM lo que dijo, bueno, resuelvan ustedes. Claro, al final se avino a que viniese la ley con algunas cosas que iba a ganar y con una cosa muy negativa, y que fue, en términos políticos, que logró, que causó que el pequeño polo que tenían de partido se rompiese, y ellos se fueron hacia otro litoral. Pero lo grave de toda esta cosa es, bueno, o por lo menos lo que llama la atención es que esos partidos de ese polo que antes decían que las elecciones debían ser cerradas, ellos han aprobado ahora hacer un proceso eleccionario abierto. Son de las incongruencias o de la inconsistencia política que hace que estos temas que llamamos institucionalidad realmente tengan sus Bueno, la grandes abogada, ¿qué visión tiene sobre esa ley y reglamento? Y de la otra ley olvidada. Bueno, lo trágico que sucedió con esto fue que esperamos 20 años, una ley de partidos, y el debate en este año 2018 se circunscribió a un tema, que fue la modalidad de selección de las candidaturas, bajo una... Porque lo puso el presidente. Sí, bajo todo una el imposición tiempo. que se quería hacer la facción del presidente de la República, de que fuese no solamente primarias abiertas, sino primarias abiertas como modalidad obligatoria. Y eso concentró totalmente el debate y se olvidaron los temas fundamentales sobre los cuales se habían hecho propuestas de recomendación, como por ejemplo sobre el financiamiento. Entonces sucedió porque hubo realmente fue una avanzada, hubo una avalancha de parte de toda la facción del presidente de la República tratando de convencer sobre el hecho de que tenían que ser primarias obligatorias abiertas porque eso era lo que era democrático, y se recorrieron todos los ámbitos y se trató de imponer mediante la aprobación en el Senado, que luego por la división interna en el partido no se logró en la Cámara de Diputados, y eso hizo que tuviésemos entonces una ley donde no hubiesen unas primarias obligatorias abiertas. Ahí debemos también destacar el rol de la Junta Central Electoral, que llamó la atención responsablemente sobre el altísimo costo de la celebración de esos procesos de primarias abiertas, porque vemos... Y la complejidad y las también complejidades lo dijo. Con la multiplicidad de candidatos que eran muchas veces más complejas que cualquier elección nacional, y que iba a obligar a tener primarias obligatorias a finales del año 2019, a tener elecciones municipales en febrero del 2020 y elecciones presidenciales
en mayo del 2020 con una posible segunda vuelta en junio, lo cual era una locura y con el costo que eso tenía, y eso generó también cierto impacto porque había mucha gente que entendía, sí, las primarias abiertas, que las paguen los partidos políticos, pero resulta que las asignaciones presupuestarias, los partidos políticos no alcanzan para pagar tampoco el costo de las primarias. Y ya hemos visto cómo en la discusión del reglamento ha ido aflorando esa discusión y los mismos que habían propugnado, porque eran ellos como partidos que iban a tener que costear las primarias, están entonces echándose para atrás y diciendo, no, pero entonces ¿cómo es que esto se va a cubrir? Entonces, eso es un aspecto lamentable, que no nos concentramos en todo lo que se necesitaba poder en esa ley de partidos. Los topes son escandalosos, lo que están haciendo no van realmente a mejorar lo que nosotros queremos que debe de ser un freno al dispendio de recursos en las campañas. En el reglamento se legalizó las precampañas, que era lo que había estado, se legitimizó, que era lo que ya había estado sucediendo. No se establecieron las debidas sanciones, o sea, para los incumplimientos que se haga de la ley de partidos. Al mismo tiempo, situaciones como por ejemplo la del financiamiento de empresas extranjeras, en vez de mejorar, empeoraron, porque se estableció un régimen que prácticamente valida esos financiamientos, contrario a lo que era la legislación del año electoral del año 95. O sea que quedaron demasiados temas pendientes. Algo quizás positivo es que por lo menos tenemos ahora un cronograma más definido. La Junta logró imponer que se decidiese la forma de modalidad antes de que finalizara el año y no como quería el partido oficial, que fuese en marzo del 2019, y ya van a tener que definirse las primarias. Ahora, uno se pregunta, tanta insistencia sobre esas primarias y sobre la intervención de la Junta, pero al final el tema es simplemente lo que van a decidir las cúpulas de los partidos, y lo vimos cuando se hizo el proceso reciente para la decisión de la modalidad. En el partido oficial convocaron a la Junta Central Electoral para que fuese a supervisar, y en 15 minutos el tema se decidió y la Junta no tuvo que realizar nada. Bueno. No tuvo que realizar nada porque ya había una predecisión. Eso es lo que nosotros vamos a ir a un proceso de primaria y la ley abierta de precisamente partidos, para eso. Y hay o no hay viso de inconstitucionalidad en la ley aprobada y en la ley del régimen electoral. ¿Qué pasó? La ley de régimen electoral debió de haber sido aprobada antes que la ley de partidos, o al menos concomitantemente. Lamentablemente, lo que se demuestra es que no había un real interés de reglamentar las elecciones y de fortalecer a los partidos políticos. La ley de partidos finalmente se aprobó en el año 2020 porque había un interés de una parte del partido oficial de imponer una modalidad de selección de los candidatos. Esa fue la preocupación y esa fue la motivación principal de que se aprobara la ley de partidos, no el fortalecimiento de los partidos y del régimen electoral en la República Dominicana. No tenemos ley de régimen electoral todavía, no se conoce, no se han hecho públicas los avances que se han tenido en el conocimiento de esos articulados. Está prácticamente fuera del debate y lo más probable es que tampoco se va a aprobar antes de que tengamos las elecciones del año 2020, lo cual sería muy negativo. A mí me gustaría escuchar brevemente una opinión, empiezo por ti. Hablamos de reformas políticas importantes, pero no hemos centrado exclusivamente en la ley de partidos políticos. Por ejemplo, no se cuestiona si debiéramos tener un Congreso unicameral, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, el nombramiento del Procurador General de la República, cómo se seleccionan los miembros de los órganos que controlan al Poder Ejecutivo. ¿No son reformas políticas pendientes? Los perros nunca podrían participar en ningún debate que planteara la reforma en cuanto a la fabricación de las cadenas con las cuales son amarrados. Eso no lo esperen. Entonces, ¿cuál es el rasgo esencial del partido de gobierno y del gobierno actual? Usufructo ilimitado, sin consecuencias y con toda la
abrogándose todas las prerrogativas del poder. Entonces, ¿qué interés puede tener esa parte de la partidocracia dominicana? ¿Qué motivo puede inspirar a ni siquiera mencionar esa reforma? El propio Danilo Medina dijo que él necesitaba su Congreso. Asimismo necesitaba su procurador, y lo tiene. Entonces, todas las reformas políticas que tiendan a erosionar de cualquier manera, sustancial o superficial, el presidencialismo, las prerrogativas de quien ostente la primera magistratura, son contrarias a los intereses de esa primera magistratura. Pero, ¿por dónde podíamos haber nosotros alcanzado o habernos acercado a una parte o a la totalidad de esa reforma? Por la labor exitosa e incesante de una oposición, pero una oposición que no existe. Y no existe en cierto modo porque si alcanzara el poder mañana, con gusto repetiría exactamente los vicios y las deformaciones que le estamos imputando a la administración actual. Con gusto, ¿eh? ¿Toda la oposición? No, nunca. Bueno, toda la no se oposición, puede no, decir eso de no, toda la oposición. no, lo concedo. Hay gente No, que no, sí no, que lo concedo, repetiría. lo concedo. Segundo, una sociedad civil empoderada, pero no tenemos una sociedad civil todavía empoderada. La vamos a tener, pero no la tenemos ahora. Lo que tenemos es una sociedad civil endeudada. Una sociedad civil endeudada no puede ser al mismo tiempo una sociedad civil empoderada. Bueno, vamos a Y ver por eso si no tenemos esa tú reforma. remata, ¿tiene alguna cosa que agregar César Pérez sobre el problema Nada de las que reformas agregar, políticas? de manera en sustancial, el año? porque me parece que Marisol hizo una exposición del tema exhaustivo, Nos vamos con el reporte. bastante preciso, y cualquier cosa que yo vaya a agregar puede ser una tontería. Bueno, pues vamos a darle un salto a la política internacional, a ver cómo influye eso también en el sector nacional, en la vida nacional. De alguna manera tiene que estar pendiente sobre la situación regional. Trump, en el contexto político regional, tiene un reporte, un recuento, hace Raquel Wilda González. La guerra comercial con China y otros países y su posición frente a la inmigración marcaron la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien además mantuvo una relación de encuentros y desencuentros con sus más cercanos colaboradores. El 8 de mayo abandonó el Plan Integral de Acción Conjunta alcanzado sobre el programa nuclear de Irán y reimpuso una serie de sanciones, generando críticas de la comunidad internacional. El 19 de junio, el gobierno de Estados Unidos anunció que también abandonaba el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando que esta era una organización hipócrita y egoísta. Luego de múltiples confrontaciones y amenazas, en junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunieron en una histórica cumbre en Singapur, la primera que protagonizan los líderes de estos dos países, tras casi 7 décadas de confrontaciones y 25 años de negociaciones fallidas por la demanda del desmonte del programa nuclear norcoreano. Este año, Trump intensificó el conflicto con China por las medidas arancelarias impuestas a productos fabricados en ese país, agregado a la presión que ha generado la decisión de varios países de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con Beijing. Por los aranceles de hasta un valor de más de $200.000 millones a productos chinos, el gobierno de Xi Jinping respondió aplicando gravámenes por valor de $60.000 millones a productos agrarios provenientes de Estados Unidos. El 1 de diciembre, al término de la cumbre del G20 celebrada en Argentina, estos gobernantes acordaron una tregua de 90 días en su disputa comercial para intentar arribar a un acuerdo duradero.
También en el marco de la cumbre del G20, los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá firmaron un renovado acuerdo comercial que, según el presidente estadounidense Donald Trump, ayudará a detener la fuga de empleados al extranjero y traerá de vuelta puestos de trabajo que se habían perdido. En el plano político, los demócratas retomaron la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de medio término en el mes de noviembre, mientras que los republicanos conservaron el control del Senado, creando un Congreso dividido que se supone pondrá obstáculos a la agenda legislativa del presidente Donald Trump, la cual incluye su intención de construir un muro en la frontera con México y endurecer las políticas migratorias. A lo interno de su gobierno, este 2018, 12 de sus cercanos colaboradores han salido de su gabinete. El último movimiento se produjo este 15 de diciembre cuando Trump anunció en su cuenta de Twitter la salida del secretario de Interior Ryan Zinke. Presentó su renuncia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Trump anunció el 13 de marzo que prescindía del secretario de Estado Rex Tillerson. Jeff Sessions, fiscal general, fue removido del cargo. Dimitió Scott Puig, jefe de la Agencia de Protección Ambiental, y Tom Bossert, consejero de Seguridad Interna. Desde que inició su gobierno, entre renuncias y despidos, Trump ha prescindido de 30 colaboradores. Evidentemente que en este año la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público y también político fue destacada fundamentalmente por la Marcha Verde. Pero no solo hubo movilización de la ciudadanía respecto al régimen de la corrupción y el régimen de impunidad, sino que también ha habido apresto en organizaciones de la sociedad civil de la necesidad de un cierto acuerdo o pacto, como quiera llamarse, entre fuerzas sociales y políticas buscando alternativas a la situación. Vamos a enfocar estos temas en esta ronda, esta cuarta ronda. Y ¿qué nos puede decir César Pérez de esa participación de la ciudadanía, por lo menos en esos dos aspectos para empezar? Mira, hay un gran mito que se dice que en esta sociedad no se participa y que la gente no participa de los procesos sociales y políticos y económicos y en el debate nacional. Según se han hecho algunas investigaciones y sitúa a la sociedad dominicana como la sociedad donde mayor nivel de asociacionismo existe. Quiere decir, la mayor cantidad de organizaciones comunitarias y de todo tipo que existen, ¿no? Ahora, son muy inefectivas porque no solamente la sociedad debe participar y participa, sino debe participar con un cierto relacionamiento con la política. O sea, no es participar por participar, sino en esa participación con una relación entre poder y comunidad. Incidencia política. Sí, entonces, aquí por lo menos es donde más se registran vínculos de las comunidades con sus ayuntamientos. Sin embargo, es donde menos efectiva es esa vinculación. ¿Por qué? Porque no se hace de manera institucional, volvemos a decir, donde haya un reconocimiento de cada quien. O sea, donde el Estado, o en su término municipal, reconozca la capacidad y la necesidad del relacionamiento de la sociedad y la sociedad reconozca esa autoridad. Entonces, muchas veces las comunidades organizadas quieren hacer cosas que no son de su competencia y otras veces las autoridades hacen cosas que impiden que esa participación. Por lo cual, me parece que hay que trabajar la necesidad de que haya una vinculación en la participación comunitaria, en su relacionamiento con los poderes, con la política, con un reconocimiento de cada uno de su rol. Bueno,
Una de las demostraciones de que la participación ciudadana todavía en nuestro país se queda en el nivel simplemente superficial de simulacro, porque las autoridades muchas veces dan espacios de participación para luego no tomarlos en cuenta, es que incluso la propia Constitución en el año 2010 estableció los derechos de participación ciudadana. Sin embargo, eso ha tenido escasísima difusión, no se han aprobado todas las leyes necesarias y esos derechos de participación ciudadana, los propios ciudadanos no estamos reclamando que se implementen. De conformidad con la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a una iniciativa legislativa popular, tanto a nivel congresual como a nivel municipal, tienen derecho a ser consultados en referendos y también tienen un derecho a que haya un referéndum aprobatorio de reformas constitucionales que versen sobre distintos aspectos, como cuando la Constitución va a reformar temas que tengan que ver con derechos, con garantías fundamentales y otros aspectos fundamentales. Sin embargo, eso no ha sido un objeto de un reclamo, incluso por las mismas instituciones de la sociedad civil con la fortaleza que debería de ser. Hace apenas unas semanas se aprobó en el Senado un proyecto de ley sobre los derechos de participación ciudadana, incongruentemente sin darle participación a la ciudadanía. No fue sometido a vistas públicas, todavía no sabemos qué es lo que dice ese proyecto de ley. Entonces esos son aspectos fundamentales. Nosotros tenemos que hacer conciencia como ciudadanos que la única manera de mejorar la democracia es participando, y participando desde los diferentes niveles que son posibles. Y uno de ellos son estos. Ahora mismo en Francia, con todo ese movimiento que hay de los chalecos amarillos, uno de los grandes reclamos que ellos están haciendo es lo que ellos llaman el RIC, que es el referendo de iniciativa constitucional. Ellos quieren como ciudadanos tener ese derecho y nosotros tenemos algunos de esos derechos supuestamente consagrados por una constitución y no lo estamos ejerciendo, y está el gran debate si para hacer una reforma constitucional que modifique el aspecto relacionado con el derecho a ser elegido, requiere o no de referéndum aprobatorio. Hay una división entre los juristas, hay unos que opinan que sí, hay otros que opinan que no, pero ni siquiera tenemos ese tema concentrando el debate nacional, como debería de ser, porque ahí es donde la ciudadanía precisamente puede participar y puede incidir en la toma de decisiones con las limitaciones que sabemos que existen. Aparte de la Marcha Verde, que lógicamente ha tenido un canal de participación y de incidencia de la ciudadanía, ¿tú percibes que hay una voluntad en grupos de la sociedad civil de tener una mayor incidencia en la política? Sí, por primera vez en una pila de años. Pero déjame precisar algo. Mira, la Marcha Verde no tiene nada que ver con espacios de tolerancia creados por el gobierno, número uno. Y ya me tocó decirle a varios dirigentes de la Marcha Verde, amigos míos, que se quejaban de que marchaban y el gobierno no les hacía caso, lo cual llevó a que mucha gente dijera, bueno, pues la Marcha Verde al final no sirve para nada, o sea, porque no ha logrado doblar el brazo de las políticas del gobierno. Y yo le decía, no. Creo que están hablando de una conclusión falsa. La Marcha Verde, en primer lugar, y lo digo en palabras de una profesora francesa, que ella comienza diciendo, el que siembra desigualdad cosecha ira. Entonces la Marcha Verde es la primera manifestación de hastío de la sociedad dominicana, que había abandonado, había desertado del interés político, no solo de la gestión, del interés político, y se había entregado en cuerpo y alma al consumo y al endeudamiento y a la chercha, con su cuota de sexualidad, de desorden, etcétera, de sexualidad, ruido y desorden. Entonces, tú no le puedes pedir a la Marcha Verde que en 6, 7, 10 marchas logre torcer el brazo de un gobierno. No. El éxito de la Marcha Verde, en mi opinión, es descomunal, ejemplarizador,
porque es la primera señal de movilidad, de actuación, de rechazo del cuerpo social al tipo de gestión a que ha sido sometido sin preguntarle y sin autorización. Entonces, hay mucha gente que da la Marcha Verde por muerta. Ya la han enterrado fallecida y no es así. O sea, la Marcha Verde yo la veo resucitando y brotando en muchísimos lugares. Y así va a ser con nombres diferentes, con personajes diferentes, con intereses diferentes. Pero la sociedad dominicana le debe a la Marcha Verde el inicio del proceso de restauración de su capacidad de reclamo. Y eso no es poca cosa, sobre todo porque ningún partido político en la República Dominicana puede atribuirse el mérito de haber logrado ese renacer. Bueno, si hay todo una expresión crédito, de la participación y de los reclamos sociales dramática, está en estos días circulando en las redes el discurso, breve discurso de Greta Thunberg, una activista de solo 15 años ante la Asamblea Reciente de las Naciones Unidas. Ella es de los chalecos amarillos que ha puesto en jaque al gobierno de Francia. Macron. Vamos a ver esa intervención, tiene casi 2 minutos y medio. Tienen que ponerle atención porque está subtitulado en español, pero si quieren vamos a ir leyendo de todas maneras lo que dice en español para que le bajan un poquito el sonido y entonces los que no puedan estar frente a la pantalla lo escuchen. You speak of green, eternal economic growth because you're too scared of being unpopular. You only talk about moving Tienen forward. mucho miedo de ser impopulares. Solo habláis de moverse hacia adelante con las mismas malas ideas que nos han metido en este desastre. Incluso cuando lo más sensato es tirar freno de emergencia. You're not mature enough to tell it like it is. No soy lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Sacrifice for the opportunity. Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad de seguir haciendo grandes cantidades de dinero. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que la gente rica de países como el mío, Suecia, pueda vivir del lujo. Es el sufrimiento de muchos el que paga los lujos de pocos. En el año 2078 celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo hijos o hijas, quizás pasen ese día conmigo. Quizás me pregunten sobre vosotros o vosotras. Quizás me pregunten por qué no hicisteis nada mientras aún había tiempo para actuar. Decís que amáis a vuestros hijos sobre todas las cosas y sin embargo les robáis su futuro en sus propios ojos. Hasta que no empecéis a focalizar que en vez de lo que es políticamente posible, hacer lo correcto, no habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis. Y si las soluciones dentro del sistema son imposibles de encontrar, quizá debemos cambiar el sistema. No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos habéis ignorado en el pasado y nos ignoraréis otra vez. Os habéis quedado sin excusa y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, os guste o no. El poder real pertenece al pueblo. Gracias. Bueno, Oye, 15 años, Greta. que sí se las trae. ¿Eh? Impresionante. Impresionante. Pero impresionante y conmovedor. Sí. ¿Qué dice de eso, Marisol? Bueno, yo creo que eso es un vivo ejemplo de lo que debe ser la participación ciudadana y ella precisamente habla de algo muy importante, de dónde reside el poder y habla de ese descreimiento. O sea, fíjate que Greta habla de que no hemos venido a pedirles a ustedes que lo hagan porque se lo hemos pedido en múltiples oportunidades y no lo han hecho, es exigirlo. Entonces,
Eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que lamentar, y es que esos escasos niveles de incidencia de la participación, el hecho de que la participación ciudadana esté tan limitada, y de que ha generado una frustración. O sea, hay mucha gente que aquí, lo que hemos participado en procesos de continuos debates, de pactos, de discusiones, muchos han quedado frustrados, unos ya no quieren participar, unos entienden que no vale la pena. Entonces eso ha hecho un descreimiento. Bueno, hay muchos que se cansan rápido, claro, que con una sola caminata unos se cansan rápido, otros entienden que no vale la pena. Sin embargo, siempre vale la pena participar, porque la única forma de poder generar cambios es luchando por esos cambios. Entonces eso es un aspecto fundamental. Nosotros tenemos que seguir participando, nosotros tenemos que seguir exigiendo y no podemos cansarnos. Vamos a ver este reportaje que nos evidencia que la lucha contra la corrupción no solamente es en República Dominicana, que enarboló la Marcha Verde, sino que también en otras latitudes, aunque en aquellas otras latitudes quizás con mayor eficacia que la nuestra. La corrupción fue el signo común de los países de América Latina en el 2018, con la gran sombrilla de los pagos de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En unos más que otros se realizaron acciones para enfrentarla. En Perú, el largo rastro de corrupción dejado por la empresa Odebrecht alcanzó a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y obligó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski con 1 año y 7 meses al frente del Ejecutivo. También la líder de la oposición, Keiko Fujimori, cayó en el fango y cumple 36 meses de prisión preventiva. Se le acusa de lavar $1,2 millones aportados por Odebrecht para su campaña presidencial en el 2011. En ese país, Odebrecht admitió el pago de $29 millones en sobornos, aunque las investigaciones muestran que pudo ser hasta 3 veces más. En Perú realizan 40 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en las obras que hizo en el país en los últimos años. Este 2018, el consorcio de construcción se comprometió a pagar $200 millones en reparación civil. En Ecuador, el expresidente Jorge Glass cumple 6 años de prisión por la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Recientemente tomó posesión el tercer vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Hace 2 semanas, María Alejandra Vicuña debió responder a la denuncia de que cobraba a colaboradores de su partido por conseguirles y mantener sus empleos en el sector público. Y en Colombia, el país ocupa el puesto 96 de 180 países con mayor índice de percepción de corrupción. Un tribunal inhabilitó al consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht para realizar durante 10 años contratos con ese estado y lo multó con más de $250 millones por los actos de corrupción en el que incurrió para ganar licitaciones de infraestructura, convirtiéndose en la segunda más alta que debe pagar por el escándalo de corrupción más grande del mundo. Vamos a la ronda final de este proceso al 2018 y lo que vamos a tratar es de vislumbrar qué puede pasar o qué no puede esperar en el 2019, es decir, las perspectivas. Yo hago 4 preguntas para que sirvan de marco. ¿Habrá ley de régimen electoral? ¿Podrá abrirse la reelección sin división en el PLD? ¿Mejorará la institucionalidad democrática? ¿Y habrá frente opositor? Bueno, el año 2019 es un año preelectoral. Siempre en la República Dominicana el año preelectoral es un año donde hay mucha actividad política, mucha convulsión. Es un año donde se va a tener que definir quiénes son los candidatos. Sabemos que hay esa posibilidad, ese fantasma, que no debería ni siquiera de existir, porque hay un mandato constitucional claro, expreso, pero lamentablemente seguimos jugando el mismo juego. Eso va a tener unas consecuencias en el panorama político y va a definir lo que va a ser el devenir probablemente, y yo espero que
la Constitución se respete y que no haya ninguna reforma a la Constitución, porque eso sería erosionar más todavía nuestra débil institucionalidad. Seguir apostando a reformar la Constitución para permitir que los presidentes se eternicen en el poder es sumamente negativo para la República Dominicana. No podemos anticipar que habrá ley de régimen electoral. Creo que hay poco interés para que eso se dé, lamentablemente. Creo que los avances que ha habido sobre la modificación de la ley todavía son pobres, no han sido dados a conocer, y yo creo que la concentración principal estaba en la modalidad de selección del candidato, y ya eso lo consiguieron con la ley de partidos. ¿Qué me dices tú? ¿Qué es tu perspectiva en el asunto político para el 19? Fue el inicio. Con la excepción de un aumento visible y sustancial en los niveles de desorden, de ruido, y no de ruido solamente de bachata, o sea, ruido de mentiras, de manipulación noticiosa, etc. Aquí no va a cambiar nada, excepto la posibilidad siguiente. Danilo Medina, como ya mencioné antes, persigue otro periodo electoral, pero eso tiene antecedentes y consecuencias terribles. ¿Por qué lo persigue? Insisto que es por miedo, porque él está comprometido, enlodado, sucio, manchado, contaminado de pie a cabeza con el escándalo de Punta Catalina y el financiamiento ilegal de campaña, porque como se ha dicho hasta la saciedad y se ha documentado, Joao Santana gestionaba el fraude electoral desde el Palacio de Gobierno, por amor de Dios. Entonces, le vamos a pedir a Danilo Medina que investigue crímenes y delitos de los cuales él sale visible e irrevocablemente inculpado. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque su existencia misma, no, ni siquiera su supervivencia política, su propia libertad personal depende de eso. Entonces no lo va a hacer. Ahora, ¿podrá él conseguir la modificación de la Constitución? No lo sé. Yo sé que ese Congreso se vende a quien sea. A mí, cada vez que viene alguien me dice, no, que los legisladores de Leonel, los legisladores del PRM. Mentira. Ahí tú lo puedes sacar así, mira, con pinza los que no se venden. Okay. O los que no se acobardan, o ambas cosas a la vez. Ese Congreso no sirve, pero no sirve. Eso tú le puedes dar candela con edificio y todo y no pasa nada. Eso no sirve, no vivamos de ilusiones. Bueno, pero tú tienes una visión muy arrasadora, pesimista, porque también hay que medirlo en términos de las posibilidades y las perspectivas. Por ejemplo, Leonel tiene 42 legisladores y él está corriendo adelante solo casi en las preferencias para la candidatura de su partido. Incluso las encuestas este año le han dado mejor posicionamiento que Danilo. Sí. En tanto que la gente ve que Danilo tiene una prohibición y cree que esa no va a ser superada. Entonces, mientras él esté corriendo adelante con esos legisladores no abandonan al que está corriendo adelante. Entonces no es tan fácil, o es tan fácil. César Pérez, ¿cómo lo ves? Creo que yo difiero de Melvin, independientemente de que Danilo se logre reelegirse o no, que modifique o no la Constitución, eso tiene un impacto importantísimo para el futuro del país. Tendría para este año, si lo tendría un impacto. Si no la modifica, no es candidato. Si no es candidato, está fuera ya de la política dominicana. Ya es una ganancia. No está fuera porque pueden negociar un acuerdo con también, pero está fuera para ser presidente. Para rehabilitarlo a está fuera para ser presidente, está fuera. Ya sale como de ahora sí. Si saldría. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. También el año que viene va a definir, lo va a definir. O sea, el año que viene va a definir la continuidad o no de los liderazgos. ¿No? También el año que viene va a plantear a la sociedad su capacidad de incidencia en los partidos y relacionamiento con los partidos para tratar una modificación
del curso en cómo van los acontecimientos del sistema político dominicano. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Independientemente de que muchos partidos y dirigentes de los partidos no quieren saber de que la sociedad se organice y participe. Cada vez que hay un grupo que surge o un grupo que protesta, dicen inmediatamente, pero métanse a partido, sean un partido. Se lo han dicho a la coalición por la regeneración, le han dicho, ¿por qué ustedes no se meten a partido? A ustedes los empresarios muchas veces se lo dicen. Oye, entonces métanse a partido. O sea, yo creo que el año próximo se definirán muchas de esas cosas y habrá un relevo de dirigentes en la política dominicana y la posible emergencia de nuevo. Bueno, los desafíos son muy grandes y empezarán en marzo, cuando el presidente ha dicho que fijará posición sobre si aspirará a modificar la Constitución en marzo él va a decir, pasarle por encima. Claro, en marzo él va a decir si se reelige o no, y eso ya empieza un debate. Este es el año de la primaria, claro, y va a ser ahí está la definición. Aprueba todo ese complejísimo ahí está la sistema. definición del PLD. Ahí se define lo que va a pasar en el PLD. O se avienen a Leonel o tienen un problema serio por incapacidad de presentarse a las elecciones de manera llega este momento. Se prepara la oposición para repetir la dispersión con que se enfrentó, digamos, al monstruo político con el Estado, usando el Estado en las elecciones pasadas, o esta vez habrá alguna coalición o coaliciones. Bueno, es difícil predecir si habrá una coalición y un frente opositor. Eso sería quizás deseable ante el desafío que representa enfrentarse a un partido que ha estado hegemónicamente en el poder durante tanto tiempo, pero debemos también analizar que el PRM, que fue a las elecciones pasadas con apenas un año como partido, pudo alcanzar un porcentaje importante. Su candidato sacó 37%. Y ganar incluso en plazas como, por ejemplo, en el Distrito Nacional, con la alcaldía del Distrito Nacional, con campaña de 40 y pico de días, a pesar de todas las estratagemas que se hicieron para que no pudiese ser el candidato que había decidido ese partido. Entonces yo creo que hay un principal partido de oposición que va a estar más fortalecido y más preparado para ese proceso electoral. Ahora también va a ser importantísimo lo que suceda en cada uno de los partidos con la definición de las candidaturas. Y lo ideal sería que ninguno de los candidatos fuese una repetición de los que ya han sido candidatos en el pasado, porque realmente nosotros tenemos que romper con el continuismo y darle paso al relevo en el liderazgo político. Ojalá que la oposición pueda fortalecerse y pueda ejercer su rol, y que también que la ciudadanía, porque aquí se ha jugado mucho a decirle a la ciudadanía de que no hay oposición, de que no hay opciones, de que por eso hay que lo más seguro es seguir, y no, sí hay opciones, sí hay oposición, sí hay probabilidades, lo que tenemos es simplemente que ejercerlas y que impulsarlas. Bueno, hay una sociedad con muchas limitaciones y con muchas carencias de participación, como se ha visto en el debate, ustedes lo han planteado. Una sociedad que no se ha renovado no solamente en el ámbito de lo político, sino de los otros sectores sociales. Finalmente, un minuto cada uno rematar el año 2019. Melvin. Yo discrepo esencial y profundamente de Marisol en este caso. Creo contigo que es posible que Danilo no pueda comprar Entonces regresa a Leonel, o hay más posibilidades de que enfrenten a Leonel en la oposición. Si Danilo no logra comprar la reforma constitucional, se abre un abanico de posibilidades políticas, porque los mismos sectores que lo acompañan a él van no necesariamente a respaldar al candidato del propio PLD. A menos que haya un pacto entre ellos. Pero es que ningún pacto con Danilo, sí, pero ningún pacto con Danilo es confiable, y él lo sabe porque los ha violado todos. Y él habla por experiencia propia. Entonces,
La posibilidad de un frente sí existe, pero también existe otra que no se ha mencionado. Mañana, en 10 días, en 20 días, puede hacer emergencia una fuerza política nueva. Puede, en unos meses aquí. Y en menos. Sí. Sí, puede. Y no hay un control demasiado grande, digamos, de las estructuras a nivel territorial, de la gente, el clientelismo, el dinero que se necesita para mover 200 personas o 500 personas a un lugar. Sí y no. Eso que tú dices existe, por supuesto que existe. Pero también hay una cosa que se llama hastío. Y también hay otra cosa que se llama división interna. Es decir, el que salga derrotado en el proceso convencional del PLD no necesariamente va a respaldar con todas sus fuerzas y no necesariamente va a empeñarse a fondo en respaldar al candidato de ese partido. Un minuto para todo eso para puede cada pasar. uno de ustedes. Yo pienso que es posible que se haga un frente opositor. Creo que es posible siempre y cuando seamos capaces de imponer ese frente opositor. Quiere decir, si somos capaces de movilizarnos, de articularnos, de demostrar de que es imposible vencer de manera individual a una fuerza que tiene casi 20 años. Y el Estado en sus manos. Sí. Siempre que nosotros convenzamos de que no es posible, convenzamos a la fuerza política que no es posible y que es necesario hacer un frente opositor, yo pienso que sí. No creo que haya tiempo para hacer, para que surja otra cosa diferente a lo que sociológica y políticamente existe, que son estos partidos que están en el debate. El frente más importante que nosotros tenemos que tener en el 2019 es el decirle no a la posibilidad de una reforma constitucional. No puede haber una nueva reforma constitucional, tenemos que respetar la institucionalidad y de eso se van a derivar todas las consecuencias de lo que pueda hacer el año 2019. Los partidos elegirán a sus candidatos y se podrá fortalecer la oposición, pero el aspecto fundamental y nodal es que tenemos que fortalecer la institucionalidad diciendo tenemos una constitución que se modificó integralmente en el año 2010, se modificó en el año 2015 con un párrafo transitorio claro y no debemos permitir que haya una nueva modificación en la constitución. Bueno, pues muchísimas gracias a Melvin Mañón, articulista, escritor, autor de varios libros, un político de vocación y de ejercicio de muchos años. A César Pérez, sociólogo, profesor universitario, articulista también, y a la abogada Marisol Vicens, también articulista en la prensa nacional y participante vigorosa en todos los debates de los últimos años. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a todas y todos ustedes también por la compañía de esta mañana. Vamos a invitarle para mañana al tercero de los debates de fin de año, que en esta ocasión será el debate económico, y para el cual tenemos aquí como invitados a Luis Reyes, el director de presupuesto, y a los economistas Apolinar Veloz, Ernesto Selman y Pedro Silverio. Mañana a las 7 en el debate económico nos seguimos viendo. Muchas gracias.